Las jornadas se enfocarán en la lectura pública y los diferentes programas y estrategias que se han creado en Colombia y Latinoamérica para fortalecer el acceso a la información y la cultura escrita. Además, se abordarán temas como la posibilidad del encuentro con el otro en otros espacios y otras dinámicas relevantes. También será un espacio para poner en diálogo los esfuerzos para promover lecturas y escrituras significativas, entendiéndolas como un paso indispensable para construir tejido social en Latinoamérica. Les recordamos que quienes participen en los 2 días recibirán certificado y asistencia. Para eso tienen que hacer la acreditación, tengan o no tengan entrada. Las personas de acreditación se acercarán ahora acá a este espacio para que porfa estemos pendientes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que toman fotos, videos y nos etiqueten. Y pues ahora le damos las palabras a Diana Rey, nuestra directora. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues me alegra mucho saludarlos. Para Fundalectura esta es una cita obligada. Creo que desde el trabajo que hacemos todos los que estamos hoy en esta sala, pues reflexionar alrededor de nuestro trabajo diario, de la promoción de lectura, de la mediación, es indispensable. Le quiero dar las gracias a México, al Fondo de Cultura Económica, a Paloma, a Alejandro y a todos los invitados que nos van a acompañar en estos 2 días. Hablábamos hace un rato con Paloma y Alejandro del inmenso trabajo y la labor que hacen todos los promotores y los mediadores, que es donde realmente creo que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos para que las personas de nuestros países tengan acceso a contenidos de calidad. Hablar de espacios alternativos de lectura creo que es lo que corresponde en este momento. Creo que los modelos tradicionales, las megabibliotecas públicas, las grandes infraestructuras, pues están un poco atrás. Creo que el contacto con las comunidades, el día a día, realmente crear nichos alrededor de lo que hacemos, de nuestros clubes de lectura, de las pequeñas comunidades y los pequeños esfuerzos es lo que realmente tiene sentido para quienes promovemos la lectura día a día. Así es que les doy la bienvenida, me alegra mucho que estén acá, les doy la bienvenida a la Feria del Libro también. Creo que esta es una cita obligada para quienes estamos en el mundo de la literatura y de los libros. Y bueno, pues me siento muy honrada, Paloma, que hayas aceptado esta invitación. Eres una absoluta autoridad en América Latina en este tema y muchísimas gracias por abrir este encuentro. Ustedes bienvenidos y espero que nos veamos acá en estos 2 días. Muchas gracias. Activista cultural y fotógrafa mexicana, lleva adelante junto al escritor Paco Ignacio Taibó la iniciativa Brigada para Leer en Libertad, un gran proyecto de lectura masiva que cuenta con la participación en favor de las letras de un grupo de libreros independientes, editores, escritores, periodistas y promotores culturales. Bienvenida, Paloma. Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. De verdad que es un placer siempre hablar con gente que bueno que lo que se dedica es a fomentar la lectura. Yo creo que es una de las cosas que nos pueden enorgullecer más, ¿sí? El estar preocupado porque los demás descubran el placer de la lectura. Y bueno, me invitaron para hablar sobre los espacios no convencionales donde se fomenta la lectura. Y de pronto me pregunto, bueno, ¿y cuáles son los espacios convencionales? ¿Sí? Las escuelas, las universidades, las bibliotecas, y de pronto pienso, ¿y dónde no las hay? ¿Y donde las bibliotecas escolares no existen? Porque son pueblos alejados donde no tienen un solo libro, o donde las universidades, las bibliotecas de las universidades sirven para, pues para consultar, ¿no? Y lo que tiene que ver con su hacer académico, ¿no? Entonces de pronto yo pienso, ¿dónde? ¿Cuáles son realmente los lugares? Y pienso, pues los lugares son todos, ¿sí? Cualquier lugar. Y sobre todo, ¿sí? Los lugares donde tenemos que estar y no podemos hacer algo más, ¿sí? Entonces, pues vamos buscando, ¿no? Como que, y yo digo, bueno, la gente se tiene que transportar, y mientras te transportas, ¿qué puedes hacer? Puedes leer. Pero también muchas veces tenemos que ir a hospitales y tenemos que esperar, ¿sí? A que se nos den consulta y hay que aprovecharlo para leer, ¿sí? O
simple y sencillamente vamos a hacer cualquier trámite burocrático que nos lleva mucho tiempo. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuáles son los lugares mejores para los que cada quien escoja? ¿Sí? Los que cada quien en su vida diaria piense, porque, bueno, vivimos corriendo todo el tiempo, ¿no? Siempre tenemos prisa, siempre tenemos cosas que hacer, siempre tenemos no solamente que trabajar, tenemos que atender casas, niños, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar esos pequeños huecos. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque pensamos que leer te puede dar muchas cosas. Y yo quisiera, como no soy muy buena oradora, que digamos, entonces quisiera leerles algunas cosas que llevamos mucho tiempo haciendo. Bueno, quiero decirles, a ver, somos la Brigada para Leer en Libertad, somos en estos momentos somos 11 personas las que llevamos la brigada. Venimos de una experiencia anterior con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, donde teníamos muchos programas de fomento a la lectura. Teníamos, y se los voy a enumerar rápidamente, teníamos un programa que fue para leer de boleto en el metro. Es un programa que, no sé cómo, pero fue aquí reconocido por ese programa que se llamaba Ilímita, que tenía que ver con el CERLAC y la OEI, ¿sí? Y se nos dio un reconocimiento como el programa masivo más importante de fomento a la lectura en el 2005. Era un programa donde tú entrabas a una de las líneas del metro, tomabas un libro que era una antología de cuentos cortos, de poesía, lo tomabas, lo que queríamos era que lo leyeras durante el trayecto y que cuando te bajaras lo devolvieras. Entonces, con el lema de tómalo, léelo y devuélvelo, ¿sí? Así hicimos el programa. Todos nos auguraron un fracaso pavoroso de que nadie iba a hacer nada, que nadie iba a devolver nada. Y quiero decirles que, bueno, fueron 10 antologías, bueno, porque cada 3 meses cambiábamos la antología. Cada antología tenía 250,000 ejemplares, ¿sí? Y cada 3 meses cambiábamos la antología. Y bueno, logramos mantener el programa durante un tiempo hasta que las autoridades nos echaron de la Secretaría de Cultura y entonces tuvimos que dejarlo. Pero mientras hacíamos el programa para leer de boleto en el metro, teníamos un programa en los hospitales que se llamaba Sana Sana Leyendo una Plana, donde estaban tanto en las salas de espera como donde estaba la gente hospitalizada. Teníamos otro que eran letras en guardia, que era para los policías. Teníamos otro que para bomberos, que se llamaba Letras en Llamas. Teníamos letras de luz para ciegos y débiles visuales. Teníamos los tianguis de libros, que eran pequeñas ferias de libro, ¿sí? Sobre todo en las partes más lejanas de la Ciudad de México, en la conurbada. Y bueno, y también participábamos en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México y también elaboramos un programa que se llamaba Remate de Libros, que ya después les cuento cómo es el remate de libros. Pero quisiera leerles lo que siempre pensamos nosotros y por qué decimos que la lectura es muy importante. Un pueblo que lee es un pueblo constructor de pensamiento crítico, un promotor de utopías. Un pueblo que conoce su historia y se apropia de ella, se sentirá orgulloso de sus raíces. La lectura socializa, comparte experiencias e informaciones. Los libros nos permiten entender la razón que nos constituye, nuestra historia, y hacen crecer nuestra conciencia más allá del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y nuestro presente. La lectura genera mejores ciudadanos. Gracias a los libros aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, a formar pensamiento crítico, a exigir nuestros derechos, a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. La lectura influye en el desarrollo personal y social de los individuos y sin ella no hay sociedad que pueda progresar.
La cultura es el gran eje rector de la educación informal, es la que moldea esencialmente a los individuos. El libro, que es el principal instrumento de la cultura, es por lo tanto imprescindible para el desarrollo pleno del ser humano y para tener una sociedad más igualitaria. Sin la educación informal, la educación formal queda trunca. La lectura es el gran formador sentimental, es el impulsor de una profunda transformación cultural, es el factor clave de la identidad y de la democratización. La lectura es el camino de ida y vuelta que nos aleja de nuestra vida cotidiana para traer después lo que se ha leído en esas páginas a la misma realidad, pero con muchas más armas para enfrentarla. Eso es la literatura, la gran creadora de personajes, reflejo de nosotros, espejo de nuestra grandeza y fragilidades como seres humanos. Además, leer es divertido, subversivo, subyugante, genial. Leer causa placer, adicción, sueños, desvaríos y emociones fuertes. Nos lleva a viajar, a tener aventuras, a vivir otras vidas, otros mundos, otras culturas. Nos ofrece la posibilidad de aprender de otras experiencias, conocer nuevos horizontes, saber cómo viven en otros países. La lectura hace salir a las personas de ese pequeño mundo en el que habitan y así vivir otras vidas, volverse momentáneamente otros. Pretendemos con esto que los ciudadanos se acerquen a los libros y a su historia y así provocar transformaciones de manera de leer de la comunidad. Apostamos a la formación de lectores que puedan reconocerse como personas que se enfrentan a otros mundos posibles. Y bueno, pensando eso fue que después de haber tenido la experiencia en la Secretaría de Cultura, decidimos que el grupo que salimos de allí, que estábamos dedicados a eso, a fomentar la lectura, pues que eso era lo que queríamos hacer, que habíamos descubierto lo importante que puede ser llevar la riqueza de los libros a muchas comunidades y sobre todo a comunidades alejadas, comunidades que no tienen el acceso fácil, ¿sí? O que no hay costumbre, por ejemplo, de ir a una biblioteca, o que los libros son tan caros que es imposible pensar que la mayor parte de la población los pueda adquirir comprándolos. Entonces, pues decidimos formar este espacio que se llama Para Leer en Libertad, una asociación civil que cuando empezamos pues no teníamos absolutamente el más mínimo apoyo, ¿sí? Pero decidimos que era lo que queríamos hacer, pero además pasaba una cosa, a pesar de que nos habían echado de la Secretaría de Cultura, sin embargo, habíamos logrado tener un reconocimiento por muchas otras entidades y personas, y entonces pues empezamos a hacerlo. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos varios programas, hicimos el programa de comedores comunitarios, mientras la gente comía en el comedor, pues estábamos leyéndole libros, hicimos abuelas lectoras, hicimos para leer en el parque, hicimos otro para los autobuses foráneos que se llamaba Lee mientras viajas, otro a las abuelas lectoras que ya les dije, bueno, en fin, teníamos una serie de programas, pero decidimos concentrarnos sobre todo en las ferias del libro, ¿sí? Ferias del libro desde ahora ya, desde la Feria del Zócalo, que es muy importante, pero sobre todo empezamos a hacer ferias de libros pequeñas en los lugares, siempre al aire libre, en los lugares donde pasa la gente, en los lugares donde normalmente hay personas, ¿sí? Porque queríamos no solamente ese público al que convocas a una feria de libro, sino ese público accidental que va pasando, que se tropieza con que hay libros en la calle, que se tropieza con los escritores, que los escucha, que se acercan a él, ¿sí? Y entonces decidimos que por ahí
era por donde queríamos caminar. Por supuesto, además, este no era un proyecto único de fomento a la lectura, es un proyecto político de fomento a la lectura y de recuperación de la historia de México, ¿sí? Porque pensamos que cuando te acercas a la gente con los libros le abres el mundo, y entonces que eso es lo que queremos, gente pensante que pueda decidir por sí misma qué es lo que quiere y cómo quiere vivir y en qué país quiere vivir, cómo quiere que su país sea de esa manera. Y entonces, bueno, empezamos a hacer las ferias. Estas ferias pueden ser desde muy pequeñas, de estar 2 o 3 días en una comunidad alejada del centro de la ciudad, o en la conurbada, que siempre estuvimos en los estados alrededor de la Ciudad de México, pudimos ir, o podía ser una feria ya más grande con, yo qué sé, unos 120 expositores, ¿no? Como la hacemos, por ejemplo, en la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? ¿Y cuál es la característica de nuestras ferias? Siempre tenemos una programación que nos parece muy importante, porque no solamente hablamos de literatura, no solamente se presentan libros, no solamente, sino también siempre hay debates de historia, ¿sí? Debates de lo que en ese momento está pasando, ¿no? en nuestro país, ¿sí? Debates de lo que está pasando en otros países, ¿sí? Porque nos interesaba mucho que la gente tuviera ese espacio y escuchara las voces que normalmente no iban a escuchar ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún otro lado, y que afortunadamente iban con nosotros de manera gratuita, quiero decir, y que gracias a eso hemos podido sostener este experimento por 13 años llevamos ya como Brigada para Leer en Libertad, ¿sí? Pero decidimos que nos hacía falta más cosas, ¿no? Decidimos que necesitábamos no solamente poner libros, que siempre insistimos en libros que hayan pasado ya por saldos y demás, para poder vender libros baratos. Esto no quería decir que no se pudieran comprar libros en novedades, pero sí lo que buscábamos, y sobre todo la Brigada tiene su stand que pone en todas las ferias, y lo que vamos haciendo es yendo a las editoriales a buscar cuáles son los saldos de los buenos libros, ¿sí? Para poder ponerlos a precios verdaderamente muy a que la gente pueda realmente acceder a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente pensábamos que la gente podía comprar los libros, sino pensamos que de alguna manera necesitábamos como poner en manos de las personas los libros. Entonces decidimos hacer una editorial que no vende libros, que los regala, ¿sí? Que de alguna manera lo que hicimos fue pues presionar a la gente y a los lugares donde hacíamos las ferias, de pronto decir, no solamente queremos que nos eches la mano para poder hacer la feria, sino también queremos, ¿sí? Que pongas una pequeña cantidad para poder hacer libros. Nosotros hacemos todo el trabajo editorial y realmente lo único que cuesta es la impresión y el papel, que afortunadamente hemos encontrado con gente pues que está de acuerdo con este proyecto y que nos cobra muy poco, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera hemos logrado editar 256 títulos, ¿sí? Todos gratuitos, no tengo ya la cifra de cuántos ejemplares podemos haber vendido de esos, regalado de esos, pero que pues, deben de estar, yo calculo, porque muchos se han reeditado, pues como por los 800,000 libros, una cosa así, ¿sí? Libros que se regalan no a cualquiera que va pasando, sino después de una charla, después de un debate, ¿no? Donde ya tú cuando das ese libro sabes que la gente está interesada, ¿sí?
Y siempre pensamos que si, bueno, si al que le das no lo va a leer, pero de todas maneras es un libro que va a llegar a algún lado donde encontrará algún lector. Y entonces, bueno, así hemos sobrevivido todos estos años. El único apoyo constante que hemos tenido ha sido de la Fundación Rosa Luxemburgo durante como 10 años más o menos, que no, obviamente es un pequeño apoyo, no con eso nosotros nos sostenemos a través de hacer las ferias, a través de la librería que vendemos y de este pequeño apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Pero, y bueno, dentro de la misma, eso tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Tendedero de Poesía, que eso ustedes que son promotores, ojalá y lo puedan copiar porque es muy bonito. Hagan de cuenta que es como si tendiera la ropa, ¿no? Con pinzas se ponen poemas en una sola página con una leyenda que dice: léelos todos y llévate el que más te guste. Quiero decirles que, bueno, por ejemplo, en la Feria del Libro del Zócalo pasado, calculábamos que se habían llevado 9,000 poemas durante los 10 días de feria, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué escogemos, ¿no?, que no es fácil hacer las cosas en lugares públicos y demás? Justamente por eso, porque creemos que hay que atrapar a los no lectores, ¿sí? Hay que llegar a ellos, porque bueno, los que ya son lectores, pero entonces lo que queremos es que la gente descubra la lectura por placer, no la lectura obligatoria, no el lee 20 minutos al día, que me parece verdaderamente terrible, ¿no?, sino cómo descubrir qué es lo que te gusta leer, ¿sí?, cómo encontrarle ese sabor a la lectura. Y bueno, creemos que la mejor manera es, pues, no solamente poniendo el libro en la mano, sino además escuchando a los autores y demás. Pero quiero regresar a una cosa que me tiene como muy preocupada últimamente, y es una de las cosas que hacemos es el remate de libros. El remate de libros surgió de la siguiente manera: cuando nos enteramos, que yo no sé si en Colombia se hace o no se hace, el triturar, que las editoriales grandes trituran libros, ¿sí? Lo cual me parece que es terrible. En Puebla, en países donde de verdad la necesidad de llevar la lectura a todos lados es imperiosa, ¿no? ¿Cómo se pueden triturar libros, ¿no? Entonces decidimos ir a chantajear a la industria editorial y decirles: esto no se sabe públicamente, pero lo vamos a hacer público si ustedes no hacen algo para cambiar las cosas. Entonces les propusimos ponerles un lugar que no les iba a costar, pero que iban a poder llevar todos esos libros que iban a triturar y ponerlos verdaderamente a precio de remate. Esto empezó hace 15 años, creo que llevábamos el número 15 o algo así, y bueno, fue todo un éxito, ¿no?, realmente, porque pues sí, los editoriales en un principio sacaron realmente los libros que iban a triturar. Creo que quiero decirles que, bueno, después de los últimos remates de libros, la cosa ya no ha sido así, porque las editoriales prefieren, muchas de ellas, seguir triturando los libros y solamente sacar los saldos, ¿sí? Lo cual de todas maneras para el lector pues viene muy bien, ¿verdad?, porque siempre vas a encontrar libros baratos, pero desafortunadamente se siguen triturando libros y nosotros insistimos en que por qué en lugar de triturarlos no se donaban, ¿no? Pero bueno, en México, no sé cuáles son las leyes aquí, pero en México, si tú donas libros tienes que pagar impuestos por esas donaciones, lo cual es verdaderamente terrible. Entonces, pues los editores prefieren, en lugar de tener que pagar esos impuestos, ¿verdad?, pues triturarlos.
Y estamos en estos momentos justamente peleando por eso, ¿no? Estamos peleando porque las leyes cambien y que de alguna manera la donación sea realmente efectiva, porque a pesar de que se dice algo en las leyes, no está reglamentado, ¿no? Y desafortunadamente las leyes del libro en varios países en los cuales he podido conocer o el modelo, por ejemplo, que el mismo CERLAC propone para toda América Latina, un modelo de ley, ¿sí? Es muy particular, pero se habla de muchas cosas, pero no se habla de los lectores, ¿sí? Los lectores es el eslabón que está perdido normalmente. Se habla, cuando se dice a quién atañe esta ley, se habla desde el libro, el autor, la cámara de la industria editorial, el editor, el distribuidor, el no sé qué, pero nunca aparece la palabra lector, ¿no? Lo cual me parece verdaderamente terrible, porque dentro de todo esto siempre se está hablando de cómo apoyar a la industria editorial, lo cual me parece perfectamente bien, el que se apoya a la industria editorial, pero no he visto en ningún momento que la industria editorial diga vamos a apoyar a los lectores, ¿sí? Y yo creo que es una cosa que nos deben, ¿sí? Que no solamente con donaciones, sino ustedes han visto que alguna editorial diga, bueno, voy a hacer un descuento a tal libro para los estudiantes, y no, lo hacen las librerías, ¿sí? Y algunas librerías, pero nunca las editoriales, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que pelear todos nosotros, ¿no? Que estamos dentro de este mundo de fomentar la lectura, porque sí pensamos que de verdad cuando la gente logra entrar a ese círculo de lectura, pues le cambia la vida, ¿sí? Le cambia absolutamente la vida, no lo vuelve más guapo, ni lo vuelve más rico, ni más exitoso, ¿sí? Pero sí te da un panorama de todo lo que está pasando, que te hace de alguna manera tener como mucho más fuerza para enfrentarte todos los días, ¿no? a lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decirles que el que estén ustedes aquí, el ver, además me encanta que haya tantas mujeres, perdón por los compañeros, pero sobre todo son mujeres, y lo mismo nos pasa en México. No entiendo por qué los compañeros son pocos los que se dedican a fomentar la lectura, pero bueno, me encanta que ver, ¿sí? Y saber lo que están haciendo aquí en Colombia. Quiero decirles que afortunadamente desde que cambió el gobierno de México, y que ahora con Andrés Manuel López Obrador ha cambiado absolutamente la política del libro, sobre todo en lo que toca al Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué razón? Porque de pronto descubrió que el Fondo de Cultura Económica, que era una editorial muy importante, no solamente en México, sino en muchas partes de América Latina y también en España, era una editorial pues dedicada única, casi exclusivamente a los académicos, ¿sí? O los especialistas, y que ha dado un giro muy grande donde con varias ediciones y colecciones a precios muy baratos, ¿no? Está llegando a un público que antes hubiera sido imposible que hubiera podido acceder a esos libros, y con títulos verdaderamente, bueno, parece que estoy haciendo un comercial de mi marido porque es el director del fondo, pero no, quiero decirles que realmente me parece, ¿sí?, que ha cambiado totalmente, ¿no? Y ha cambiado, por ejemplo, nosotros que somos una asociación civil sin fines de lucro y que no tiene que ver directamente con el gobierno, ¿no? Pues nos hemos sentido absolutamente apoyados, ¿no? Sin que esto quiera decir
que trabajemos con ellos, pero sí, por ejemplo, nuestra relación ahora con la Secretaría de Cultura es totalmente diferente, ¿sí? No tiene nada que ver con aquella que nos echó a la calle y que destrozó todos los programas de fomento a la lectura que teníamos, que no dejó uno solo vivo, ¿sí? Y que ahora, bueno, somos los que nos encargamos de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que yo creo que es una feria verdaderamente especial, porque es una feria pensada no en las editoriales, no en las distribuidoras, no en los libreros, ¿sí? No en los negocios que se hacen a nivel general, sino en la gente. Es una feria absolutamente popular, está pensada, cada una de las programaciones que tenemos está pensada en qué tipo de cosas le interesan, ¿no? a la gente que va, y que creo que eso sobre todo es como el éxito que tiene. Entonces, pues bueno, me encantaría que ustedes tomaran la palabra, que me preguntaran cosas, que me dijeran cuáles son sus experiencias, porque yo creo que eso es lo que vale la pena, no tanto que yo eche aquí un rollo, sino que ustedes también participen. Muchas gracias. Paloma, ustedes hacen un estudio para ver qué van a producir, digamos, me agrada mucho que tienen libros para los bomberos, para los policías, hacen un estudio, dicen, bueno, queremos educar, queremos enseñar a esta población, ¿cómo hacen para producir sus productos editoriales? Vale la redundancia. Gracias. Te contesto rápidamente, mira, ¿cómo hemos hecho la editorial? A ver, pensamos, por ejemplo, que había ciertos libros que creíamos que era importante para la formación, ¿sí? de la gente. Libros que a lo mejor ya no tenían derechos de autor, porque eran viejos libros que ya no encuentras en librerías, y empezamos por ahí. Pero además hubo una cantidad grande de autores que nos regalaron los derechos de autor, ¿sí? Porque como son regalados todos los libros, pues no tenemos cómo pagar derechos de autor, y sin embargo se daban cuenta que no íbamos a lucrar con ellos, sino que todos iban a ser regalados, entonces nos cedieron los derechos de autor. Ahora, ¿cómo hacíamos la selección? Dependía mucho, ¿no? Hay libros, por ejemplo, de historia, ¿no? Que nos parecían muy importantes, íbamos y preguntábamos si nos podían ceder los derechos, ¿no? Libros de literatura que a lo mejor ya estaban fuera del mercado, de autores importantes, pero que ya de alguna manera estaban fuera del mercado. Libros que escribían los autores directamente para la brigada, ¿sí? De a lo mejor de luchas sociales, ¿no? De coyuntura de ese momento. Entonces, pues en estos momentos 11, pero bueno, llegamos a ser 14 o 15, ¿sí? Que realmente pues entre todos discutíamos, ¿no? Qué tipo de libros nos hacía falta para ese momento, y así fuimos haciéndolos a lo largo de 13 años. Y te digo, todo el trabajo editorial y eso lo hacemos dentro de la brigada, ¿sí? Y lo único que nos costaba pues era la impresión y demás. Quiero decirles, es que no sé cómo hacerle el cambio, pero por ejemplo un libro pues que tenga, 100 páginas, ¿no? Nos puede costar 35 pesos, que eso es como $1 y cacho, ¿no? Como $1.50, ¿no? Entonces, bueno, realmente, sí, nos sale muy barato. Ahora ya los precios empiezan a cambiar un poco porque ya subió el papel y todo eso, pero realmente producimos libros muy baratos, y son libros, desafortunadamente no me traje ninguno, pero son libros que no son elegantes, que no son un objeto así, pero que se leen muy bien, con letra muy grande para los nuevos lectores, que no tengan pretexto de que la letra chiquita es difícil, ¿sí? Y bueno, así es como los hemos hecho. Pero es que se me olvidó contarles algo. Todos esos libros están subidos en nuestra página web, que es Para Leer en Libertad, y se pueden bajar gratuitamente, ¿sí? Entonces, Para Leer en Libertad,
y ahí descargas todos esos libros, ¿sí? De manera gratuita. Pero además, se me olvidó contarles una cosa, como todo lo que hacemos o todo lo que hacíamos de alguna manera era siempre al aire libre, ¿sí? Siempre en lugares concurridos y demás, pues cuando viene la pandemia se pueden imaginar que de pronto nos quedamos un poco sin saber muy bien. Afortunadamente, unos años antes habíamos empezado a grabar todos los contenidos en las ferias, ¿no? Todas las conferencias, los debates y todo esto. Entonces, de alguna manera ya teníamos una presencia en las redes. Y bueno, pues durante la pandemia nos volcamos a las redes. Y quiero decirles que, bueno, fue pues la verdad, no solamente hemos sobrevivido por eso, sino que además fue muy exitoso, porque gracias a eso, ¿sí?, pudimos salir adelante. En estos momentos hacemos las dos cosas, ¿sí? Salimos a la calle porque el contacto físico nos parece que es fundamental, pero también estamos en las redes, ¿no? Todo lo que hacemos en el espacio público lo subimos a las redes. ¿Por qué? Porque la gente que no puede acercarse, la gente que está en otros países, la gente puede verlo. Entonces, por ejemplo, en el canal de YouTube, ¿sí?, tenemos todo lo que hemos filmado desde hace 10 años, ¿sí?, y está igual como Brigada para Leer en Libertad en YouTube. Y quiero decirle que, bueno, afortunadamente tenemos creo que son como 230,000 seguidores, una cosa así, pero además las descargas, por ejemplo, de los libros son números verdaderamente impresionantes. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta, verdad? Porque al principio era todo al aire libre, pero bueno, ¿cómo nos dimos cuenta lo importante que era tener ese espacio como para que esto se siguiera continuando, ¿no? Buenos días, me presento, mi nombre es Ángela Manrique, hago parte de la Biblioteca Itinerante Palabra de Mujer. Nosotros tenemos como objetivo llevar la lectura a esos espacios que no son convencionales, porque la apuesta es conseguir nuevos lectores, no alimentar el gusto de los que ya afortunadamente leemos. Entendemos que en Colombia el nivel de lectura es muy bajo y lo que hemos hecho es irnos con nuestros libros digitales porque no tenemos ediciones en físico, y lo que hacemos es promover la lectura en voz alta, porque pues tristemente aquí en Colombia no se lee y pues tú puedes entregar el libro, pero eso no es garantía de que la gente se acerque a la lectura. Aparte de eso, pues tenemos una propuesta que se llama Comadreo Compes, que lo que buscamos con esto es meternos en las plazas de mercado para que a partir de una experiencia lúdica pegada de la metodología andragógica podamos presentar las políticas públicas que tiene en este momento el distrito para acercar esa información que es pertinente a la ciudadanía. En este momento tenemos una que es muy bonita, que lo que hace es socializar y poner en circulación la política pública de equidad de género que tiene el distrito para que las mujeres conozcan un poco de qué van sus derechos y cómo pueden acceder a ellos. Yo una pregunta que quería alcanzarte es que nosotros nos hemos dado cuenta, por lo que ya hemos visto, que no se lee, y por más de que entreguemos los libros en digital o en físico, pues la gente los tiene como de colección, pero no se acerca a la palabra escrita. Yo quería preguntarte de qué manera se puede acceder más fácilmente a los audiolibros, que me parece a mí que son una buena posibilidad para acercar nuevos lectores a la lectura. Muchas gracias. Mira, yo creo que sí, que hay que buscar todas las formas para que la gente realmente, y que tienes toda la razón, no solamente entregar un libro te hace que la gente lo vaya a leer, ¿sí? Yo creo que la lectura en voz alta es imprescindible, ¿sí? Yo creo que es como la primera puerta que abres ante un no lector, ¿no?, para que se dé cuenta de lo que realmente encuentra. Desafortunadamente, yo no sé aquí, pero en México, por ejemplo, hubo sobre todo un momento en que pareciera que la lectura era para algunos nada más, ¿no? Era elitista absolutamente, ¿no? Que entonces por ejemplo, cuando hicimos el programa del metro, ¿no?, cuando pasaban, porque no había
no había ningún impedimento en que tú tomaras el libro. Te estaba en unos anaqueles, tú llegabas y lo tomabas, pero la gente te decía, ¿y qué? ¿Qué tengo que dejar a cambio? Decías, nada. ¿Y cómo saben que lo voy a regresar? Pues no sabemos, pero esperemos que lo regreses, ¿no? Y decía, ¿y qué tengo que hacer? Y decía, no, es que la lectura no es para mí. Y le decíamos, tú llévatelo, ábrelo y ve a ver qué pasa, ¿no? Mientras además las primeras veces en los vagones había los mismos chavos que nos echaban la mano, hacían lecturas. Entonces yo creo que la lectura en voz alta es como imprescindible, ¿sí? Para abrir ese primer hueco. Después, ¿cómo hacer para que la gente se acerque más? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos nosotros es justamente escuchar, por ejemplo, a los autores, ¿no? Cuando se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer un libro que de pronto oír, ¿no?, al autor contarlo. Pero si no es al autor, sí es a alguien más que te hable sobre el libro, ¿no? Desafortunadamente muchas veces no tienes el autor ahí, pero sí te puedes. Entonces, yo creo que hay que buscarle todas las maneras habidas y por haber, ¿no? De cómo hacer que, por ejemplo, cómo acercarte a alguien y decirle, bueno, pero ¿qué es lo que te interesa? ¿Cuáles son tus gustos, tus anhelos y demás? Y sobre eso empezar a buscar los libros que le pueden interesar. Yo creo que, bueno, que hay que estar hablando con la gente todo el tiempo, ¿no? Quiero contarles una cosa que no les dije antes, pero desafortunadamente todos estos programas que teníamos antes con los policías, con los bomberos, pues como Brigada para Leer en Libertad, que somos tan pocos y sin tener, sin estar dentro de las estructuras de gobierno, ¿no?, pues nos ha costado trabajo, pero quiero decirle que muchos de ellos se han retomado y se han retomado desde el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Están ahora haciendo los clubes de lectura, las salas de lectura y demás, pero también están yendo a los hospitales, están yendo con los policías, están yendo con los bomberos, ¿no? Con lo cual nos da mucho gusto que aunque no podamos hacerlo nosotros como brigada porque pues no tenemos capacidad, ¿no?, pero que se haya ya retomado y lo estén haciendo desde ahí. Buenos días, Paloma, y a todos los asistentes. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan bella. Yo vengo desde Medellín, desde las bibliotecas públicas, y también hay un trabajo muy bello allí con las bibliotecas populares, y mi pregunta va en este sentido: ¿en qué punto se encuentra la brigada y todas estas acciones que son muy libertarias y que van muy en la línea de la educación popular, muy propia pues de nuestra América Latina? ¿Dónde se encuentra esta experiencia con los bibliotecarios populares? ¿Hay un encuentro, hay una cercanía, digamos, hay un trabajo pensado incluso en la línea formativa, que esta experiencia sirva para fortalecer y para nutrir las propuestas de los bibliotecarios populares en sus territorios? Bueno, la verdad no sé cómo está México ahora en este tema de bibliotecas populares y comunitarias, pero ¿existe esa proximidad y ese trabajo conjunto? Sí, por supuesto, y tampoco se los conté antes, pero en general en México son pocas las bibliotecas que hay, no hay esta tradición como yo supe que lo tenía Colombia desde hace varios años, ¿no?, de una cosa especial con las bibliotecas. Tenemos bibliotecas importantes, tenemos muy pocas bibliotecas en lugares alejados de las ciudades, ¿sí? Y entonces lo que decidimos como Brigada para Leer en Libertad fue pedir donaciones de libros y con eso formar bibliotecas comunitarias. Quiero decirles que debemos en estos momentos haber formado unas 600 bibliotecas comunitarias, ¿sí?, a lo largo del país, desde para escuelas que no tenían un solo libro, ¿no?, o comunidades que estaban alejadas, ¿no? Entonces, pues pidiendo donaciones de libros y haciendo, claro, obviamente una selección, porque dependiendo pues para quién iban, para niños, ¿no?, para eso. Es más, nos encontramos algunas universidades que no tenían libros, que no tenían biblioteca, ¿verdad? Bueno, y entonces así hemos intentado como colaborar, que les voy a contar
una anécdota. Se fue a dar una conferencia en Chiapas a un grupo de maestros de educación básica y se preguntó que en qué de las escuelas que tenían ellos, en cuáles no había bibliotecas, y de pronto ¡bum!, se levantaron no sé cuántas manos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar, en la próxima feria que tengamos, vamos a intentar formarles algunas bibliotecas. Bueno, entonces pedimos donaciones de libros en esa, casi nos mata esa experiencia, porque empezaron a llegar, la gente empezó a llegar con libros y libros y libros. Quiero decirles que estuvimos durante un mes clasificando libros para poder, y logramos mandar 40 bibliotecas a Chiapas, ¿sí? Porque la gente se volcó y de pronto piensa uno, pues es que es verdad, o sea, cuando tú pides la colaboración de la gente, ¿no? Y cuántas no tenemos nosotros libros que ya hemos leído, que sabemos que a lo mejor ya no los vamos a volver a leer, que no son libros de consulta, que dijera uno, bueno, hay que guardarlos por si cualquier cosa, ¿no? Y que podemos donarlos. Y bueno, no tienen una idea lo que agradecieron los maestros esos libros, pero también hemos, no solamente en escuelas, sino hemos llevado libros a muchas comunidades que no tenían ningún libro. Paloma, has contado muchas veces cómo te sacó la Secretaría de Cultura en su momento y cómo más o menos tuviste que empezar de cero. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto del metro en México y quería preguntarte cómo hacer para que lo público, las instituciones públicas, saquen la promoción de lectura de ese afán estadístico, de las encuestas, del índice de lectura, de las pruebas PISA, que por supuesto son importantes, pero cómo cambiar un poco ese mensaje, cómo una entidad como la tuya logra llevar 1 millón de personas a la feria y que la preocupación sea otra, realmente. Mira, creo que, bueno, todo tiene que ver con el funcionario que esté en turno, ¿sí? Creo que las cosas están cambiando, ¿no? Por lo menos en México están cambiando a tener un poco más de sensibilidad. De todas maneras, parece siempre que la cultura, ¿no?, es esto que nos adorna, ¿no?, y nada más, ¿no? Y no se dan cuenta que de verdad es lo que nos forma, ¿no? Entonces, y bueno, y más sobre todo, ¿no?, la lectura. Entonces, creo que es un deber nuestro de estar insistiendo y insistiendo y insistiendo que la lectura es fundamental, ¿no?, que la lectura tiene que estar en todos lados. Y que creo que lo que vamos a seguir haciendo es insistiendo y insistiendo con cada una de las autoridades para que cambie esta percepción, ¿sí? Esta cosa, por ejemplo, que siempre cuando hablan de cosas de cultura te dicen, sí, educación, cultura y deporte, ¿no? ¿Qué dices? Y recreación, ¿no? Y la cultura, ¿qué es? Recreación. Y dices, ¿de dónde sale, no? Todo esto, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, sí, eso es verdad. Yo creo que igual que hay que insistir en las leyes, hay que insistir en todos los espacios que podamos de gobierno, hacerles conciencia de que es imprescindible. Yo creo que una de las cosas es, y que creo que se está empezando a hacer también, es ir a cada una de las dependencias del gobierno, ¿no?, que haya de alguna manera algo que tenga que ver con la lectura, porque es la manera de que la gente empiece a darse cuenta de lo importante que es, ¿no? Entonces, cuando estábamos allí en la Secretaría de Cultura, intentamos hacerlo, ¿no?, con varias dependencias, en algunas medio funcionó, en otras, pero desafortunadamente cambian los funcionarios y entonces ese funcionario ya no le parece que es importante y va para atrás, ¿no? Pero creo que la única manera es de verdad y sobre todo eso, que en las leyes y hacer que realmente se cumpla, ¿no?, el que sea algo prioritario. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta o contar su experiencia?
Bueno, un gusto, soy Julián. Yo quería preguntar si has realizado alguna clase de actividades o has creado espacios para promocionar la lectura también con niños, y cuál consideras que puede ser como un cambio fundamental en promocionar lecturas para adultos y personas mayores y para niños que hasta ahora están empezando como en temas de aprender a leer, a escribir y aún están en la escuela, porque muchas veces en los hogares no se logra este acercamiento a la lectura, o se intenta pero se ve frustrado porque no logran encontrar un camino para lograrlo. Mira, yo siempre he dicho que a los niños no nos hace falta promoverles la lectura. Creo que los niños en general se encantan con los libros, ¿sí? En general los niños, ¿no?, les gusta, y si no pueden leer todavía te llevan el libro, ¿no?, y te dicen qué dice aquí y demás. El problema es cómo los vamos estropeando, tal como van creciendo, ¿sí? Normalmente las escuelas, ¿sí?, y esto obviamente hay sus grandes excepciones, pero normalmente las escuelas no facilitan la lectura por placer, ¿sí? Lo que te hacen es obligarte a leer ciertos textos que, bueno, necesitas para la escuela, pero no por placer. ¿Cuántas veces no escuchaste decir a un padre o un maestro: no pierdas tiempo, ponte a estudiar en vez de estar leyendo un cuento? ¿Sí? ¿Cuántas veces no te castigan y te mandan a la biblioteca? ¿Por qué? Pues bueno, la asociación de algo que estoy haciendo mal y tiene que ver con los libros, ¿no?, es algo que tenemos que romper absolutamente, ¿no? Entonces, creo que a los niños no hay que fomentarles, hay que darles el acceso a los libros, ¿sí? Hay que promover en las escuelas esa lectura lúdica, ¿sí?, que nada tiene que ver con el estudio en ese momento, ¿no? Y creo que tal como se va creciendo, pues cada vez se va más, los índices de lectura van bajando, es increíble, pero tal como vas subiendo de grado, ¿no?, van bajando. ¿Por qué? Porque te hacen leer cosas que en ese momento, que igual son obligatorias, pero que en ese momento no son lo que a ti te gustaría leer, ¿no? Y no hay esa facilidad para de pronto decir qué es lo que quieres leer, ¿no? Entonces, digo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 12 años, me hicieron leer el Cantar del Mío Cid en dos versiones, en la antigua y en el español antiguo y el moderno, con una letrita así de chiquita, ¿no? Y que era horrible, ¿no?, tener que leerlo. Después lo lees años después y te encanta, ¿sí? Pero en ese momento era terrible. Y yo digo, si en ese momento me hubieran dado cualquier otro libro, ¿no?, siempre pongo el ejemplo de un libro de José Agustín que se llama De Perfil, que era como cuando empiezas a descubrir el sexo, ¿no?, y que no es ni mucho menos es una gran novela, ¿no?, de adolescentes, ¿no?, pero que de pronto dices, bueno, si me hubieran dado eso en lugar del Mío Cid, seguro que desde entonces yo hubiera, ¿no?, sido una superlectoria desde el momento. Afortunadamente lo fui porque a los 12 años leí el diario de Ana Frank y yo dije, no solamente me gusta leer, sino lo que me hizo fue ponerme del lado bueno de la vida, ¿no? Yo digo, siempre supe que por ahí era por donde había que caminar, ¿no? Que no, a ver cómo explicarlo, como que me formó sentimentalmente para decir qué es lo que quiero ser y cómo quiero ser en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que digo, la bronca es cómo vamos, ¿no?, estropeando. Nosotros no tenemos casi libros infantiles ni eso, lo cual es terrible, pero para nosotros es muy complicado un libro infantil porque, por ejemplo, le podemos pedir a un autor importante, por ejemplo, que nos dé un cuento, pero un cuento es una parte de un libro que si nos lo da no estamos estropeando su libro, no lo estamos, ¿no?, haciendo que no se venda, pero un cuento para niños es todo un libro, ¿sí? Entonces muy difícil que te den la posibilidad de que eso, o que son libros
muy caros porque son libros que tienen que ser grandes, que tienen que ser a color, que tienen, ¿no?, mucha ilustración, ¿no? Entonces, desafortunadamente no, pero no nos preocupa más que en las casas de esos niños haya libros, que los padres lean, ¿sí? Porque si tú tienes un padre que lee, seguro que el niño va a acabar acercándose a la lectura, ¿sí? Entonces, por eso no nos preocupa tanto como, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo trabajo con niños, lo cual me parece muy bueno, ¿sí? Creo que no solamente es que ya que les guste leer, pues dejarlos y nada más, no, yo creo que hay que acompañarlos y hay que irlos acompañando para que cada vez puedan descubrir, ¿no?, muchos más libros y demás, pero creo que sobre todo lo que hay que hacer es poner mucho hincapié en las escuelas, de pronto decir cómo se necesita que los espacios también escolares, ¿no?, promuevan la lectura por placer. No. El compañero se durmió. Hola. Listo. Rescatando lo que dijiste anteriormente, me ¿Te queda… puedes acercar más el micrófono porque no oigo? Aló, ¿sí? Gracias. Bueno, rescatando parte de lo que se habló anteriormente, me llama la atención algo porque digamos que parte de estar en el tema cultural, a las bibliotecas, sobre todo aquí en el país, no les interesa tanto tener lecturas light, como se le conocen a estos libros que son muy bestsellers y todo, y sí retomar el tema de los clásicos, pero muchos de los que trabajamos, sobre todo con los jóvenes, nos damos cuenta que precisamente ese es el lugar por el donde podemos llegar a los jóvenes para fomentar la lectura. Entonces, ¿qué piensas de tener ese tipo de lecturas que puede que no sean clásicos dentro de los espacios de la cultura? Y bueno, adicionalmente, en la fundación que ustedes manejan, ¿reciben trabajos de ilustradores o definitivamente no? Mira, hemos logrado tener 2 o 3 libros, una novela gráfica y 2 cómics, sí, que nos han cedido. Por ejemplo, la novela gráfica es de un autor que es importante, español, y que vende mucho, pero que nos dio, por ejemplo, para que pudiéramos tener 1000 ejemplares, ¿sí?, de esa novela. O sea, muchas veces eso nos está pasando, que a lo mejor, por ejemplo, libros que están vivos y eso, pero nos dejan un número limitado para que podamos regalarlos y que no les matemos la venta, vamos, ¿no? Y ilustradores, pues sí, de pronto, lo que pasa es que o hacemos libros baratos o no, ¿me entiendes?, o con ilustraciones. Desafortunadamente, muchas veces, esto no quiere decir, tenemos todavía, pero que bueno, ya en este momento está agotado, un libro que nos dio Francisco Hagenbeck, que era un libro para niños con ilustraciones ya color, un libro chiquito, ¿sí?, y que bueno, pues lo pudimos hacer, salió un poco más caro, pero no importaba, pero lo pudimos hacer, pero bueno, ya se nos terminó y hay que volverlo a imprimir. Perdón, que no sé si… Pues como te decía al principio, el tema de tener literaturas más light, que llaman, y no quedarnos en el tema de los clásicos, ¿es importante o no es importante? Pero por supuesto, yo creo que una cosa es literatura light y otra cosa es literatura que no sean los clásicos, ¿no? Porque bueno, literatura light, por ejemplo, no sé, autosuperación, yo creo que es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿sí? Esto de que te digan que vas a ser guapo, rico, exitoso, ¿no? Si te lees ese libro, pues bueno, es la mejor manera de engañar a la gente, ¿no? Entonces, obviamente, una cosa es una literatura
que no sean los clásicos, pero que bueno, pues no sé, una literatura policíaca de ciencia ficción, una literatura, que son además literaturas de muchísimo nivel, ¿sí? Pero que de pronto con eso puedas enganchar mucho más, ¿sí?, a la gente. Por eso yo digo, no importa, con tal de que sean libros, eso, que no sean, porque quiero decirles, hay hasta autosuperación escrita por psiquiatras y por psicólogos y demás, que realmente ayudan a la gente, que son los menos, pero bueno, hay alguna por ahí, ¿no? Pero no estos charlatanes que te venden eso, ¿no?, monedas falsas. Pero yo creo que lo que hay que hacer es justamente acercarte a la gente y de pronto decir, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que dice? Ay, no, es que a mí me gustan las novelas de amor. Ok, pero dentro de las novelas de amor puedes encontrar muy buenas novelas, ¿no? Igual que si de pronto dices, no, a mí lo que me gusta son la ciencia ficción así dura, pues también, pues no me gusta el misterio, pues bueno, igual, pero hay los grandes autores, no solamente son los clásicos, hay muchos grandes autores que yo creo que despiertan además la curiosidad de la lectura, ¿no?, y que son la mejor puerta que se abre. Qué importancia tan hermosa es la de que los padres le enseñen a uno a leer, porque precisamente, bueno, hace unos cuantos años mi papá, él estaba leyendo y de pronto me vio por ahí como cazando pispirispis y me dijo, hijo, si no tiene nada que hacer, coja un libro. Y carambas, me aficioné por la lectura y bueno, pues hoy por hoy estoy dedicado a escribir pensamientos y reflexiones filosóficas, porque he descubierto que la naturaleza tiene un rostro y que ese rostro de la naturaleza es el paisaje, y que el paisaje, profundizando un poco, el paisaje es conocimiento en rama, en vivo y en directo. Y he descubierto también que el pensamiento es la semilla del conocimiento. Entonces ello me ha llevado a, bueno, la felicito y encantado de escucharla, porque esa referencia a papá, a los papás que enseñan a leer, es algo fantástico. Y como si fuera poco, mi mamá también hace unos cuantos años me dijo, bueno, más o menos 70 años, me dijo, hijo, yo te recomiendo que cada vez que vayas a hablar, utiliza lo mejor de tu vocabulario para expresar tus ideas. Si tú usas palabras feas es porque tus pensamientos son feos, pero si usas palabras lindas es porque tus pensamientos son lindos. Y mire, no por jactancia, pero jamás de los jamases pronuncio palabras que no correspondan, como para hablar con mi mamá, con Dios, conmigo mismo y con ustedes, que es muy, muy interesante. Y también he descubierto que por qué el hombre siempre dará el primer paso sobre la huella que dejó la mujer. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que las huellas las dejan igual los hombres que las mujeres. Yo no creo que ni que la mujer deje huellas para que el hombre lo siga, ni que el hombre deje huellas para que la mujer lo siga. Yo creo que cada quien tiene sus huellas en las que hay que seguir. Creo que es fundamental, por ejemplo, que los padres, ¿sí?, se aficionen a la lectura para que ellos puedan transmitir, ¿no?, a los hijos. Yo creo que eso es fundamental. Si un niño que le gusta la lectura y que está fascinado no encuentra un libro en su casa, ¿sí?, o le dicen no pierdas el tiempo leyendo y cosas así, pues bueno, lo estamos realmente estropeando. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Ahora, yo creo que hay palabras que no son buenas y palabras que son malas. Yo creo que hay palabras, ¿sí?, y que creo que hay veces que uno no encuentra otras, ¿sí?, para definir ciertas cosas. Entonces, bueno, todo es cuestión de jugarlas. Yo sigo insistiendo, no hay malas palabras, hay palabras. Y muchas gracias por escuchar. Espero que haya servido de algo, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, busquen la página de la Brigada para Leer en Libertad, ¿sí?, es Para Leer en Libertad AC, y después en YouTube
Brigada para Leer en Libertad, y ahí van a ver cantidad de debates, de conferencias, de todo eso que les pueden ser muy útiles, sobre todo ustedes que están promoviendo la lectura, a lo mejor, no sé, a lo mejor de pronto están promoviendo que se lea un libro y a lo mejor tenemos nosotros una conferencia de ese mismo autor, ¿no? O bien que se hable de un tema que a ustedes les guste, entonces compártanlo, véanlo, ojalá y puedan pues intentar reproducir esto que nosotros estamos haciendo, que bueno, nunca hubiéramos pensado hace 13 años que una asociación civil sin fines de lucro, sin ningún apoyo, pudiera sobrevivir, ¿no? Y que pudiera tener éxito, ¿sí? Y sin embargo lo hemos logrado. Entonces, en lo que podamos ayudar para que ustedes puedan reproducir las experiencias que nosotros hemos tenido, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.